Siguiendo con la lectura del Código Civil, quedamos en el artículo 1700. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes. Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular. Artículo 1701. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma valdrá como instrumento privado si estuviere firmado por las partes. Artículo 1702. El instrumento privado reconocido por la parte a quien se opone o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito, y de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estos. Artículo 1703. La fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros sino desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él, o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal. Artículo 1704. Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero solo en aquello que aparezca con toda claridad y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no lo rechace en la parte que le fuere desfavorable. Artículo 1705. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor. Lo mismo se extenderá a la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura, encontrándose dicho duplicado en poder del deudor. Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le favorezca, deberá aceptar también lo que en ella le fuere desfavorable. Artículo 1706. El instrumento público o privado hace fe entre las partes aún en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto contrato. Artículo 1707. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido, al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Artículo 1708. No se admitirá prueba de testigo respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Artículo 1709. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adicciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. Artículo 1710. Al que demanda una cosa de más de 2 unidades tributarias de valor, no se le admitirá la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda. Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de 2 unidades tributarias, cuando se declara que lo que se demanda es parte o resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo fue. Artículo 1711. Exceptúanse lo dispuesto en los 3 artículos precedentes los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante que haga verosímil el hecho litigioso.
Así, un pagaré de más de 2 unidades tributarias en que se ha comprado una cosa que ha de entregarse al deudor no hará plena prueba de la deuda porque no certifica la entrega, pero es un principio de prueba para que por medio de testigos se supla esta circunstancia. Exceptúense también los casos en que haya sido imposible obtener una prueba escrita, y los demás expresamente exceptuados en este código y en los códigos especiales. Artículo 1712. Las presunciones son legales o judiciales. Las legales se arreglan por el artículo 47. Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes. Artículo 1713. La confesión que alguno hiciere en juicio por sí o por medio de apoderado especial o de su representante legal y relativa a un hecho personal de la misma parte producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito, salvo los casos comprendidos en el artículo 1701, inciso primero, y los demás que las leyes exceptúen. No podrá el confesante revocarla a no probarse que ha sido el resultado de un error de hecho. Artículo 1714. Sobre el juramento deferido por el juez o por una de las partes a la otra, y sobre la inspección personal del juez, se estará lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento. Título 22. De las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal. 1. Reglas generales. Artículo 1715. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio, solo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. Tratándose de cónyuges del mismo sexo, se estará lo dispuesto en el inciso siguiente. Los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal. Artículo 1716. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública y solo valdrán entre las partes, y respecto de terceros desde el día de la celebración del matrimonio, y siempre que se subinscriban al margen de la respectiva inscripción matrimonial al tiempo de efectuarse aquel, o dentro de los 30 días siguientes. Pero en los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, bastará que sus pactos consten en dicha inscripción. Sin este requisito no tendrán valor alguno. Tratándose de matrimonios celebrados en país extranjero y que no se hayan inscrito en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponda el certificado de matrimonio debidamente legalizado. En estos casos, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde la fecha de la inscripción del matrimonio en Chile. Celebrado el matrimonio, las capitulaciones no podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas, sino en el caso establecido en el inciso primero del artículo 1723. Artículo 1717. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalen a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes. Artículo 1718. A falta de pacto en contrario se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. Artículo 1719. La mujer, no obstante la sociedad conyugal, podrá renunciar su derecho a los gananciales que resulten de la administración del marido, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad. Lo dicho se entiende sin perjuicio de los efectos legales de la participación en los gananciales, de la separación de bienes y del divorcio. Tratándose del régimen de participación en los gananciales, debe estarse preceptuado en el título 22avo, letra A, del libro cuarto. Artículo 1720. En las capitulaciones matrimoniales se podrá estipular la separación total o parcial de bienes. En el primer caso se seguirán las reglas dadas en los artículos 158, inciso segundo, 159, 160, 161, 162 y 163 de este código, y en el segundo se estará lo dispuesto en el artículo 167. También se podrá estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero
o de una determinada pensión periódica, y este pacto surtirá los efectos que señala el artículo 167. Artículo 1721. El que se halla bajo curaduría necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales. Artículo 1722. Las escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones matrimoniales otorgadas antes del matrimonio no valdrán si no cumplen con las solemnidades prescritas en este título para las capitulaciones mismas. Artículo 1723. Durante el matrimonio, los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes con el de participación en los gananciales o por el de separación total. También podrán sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. El pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública, y no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se inscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer, y, una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación en los gananciales, según sea el caso, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos, o una y otra cosa, pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la subinscripción a que se refiere el inciso anterior. Tratándose de matrimonios celebrados en el país extranjero y que no se hallen inscritos en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponde al certificado de matrimonio debidamente legalizado. Los pactos a que se refiere este artículo y el inciso segundo del artículo 1715 no son susceptibles de condición, plazo o modo alguno. Artículo 1724. Si a cualquiera de los cónyuges se hiciere una donación o se dejare una herencia o legado con la condición de que los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas no pertenezcan a la sociedad conyugal, valdrá la condición, a menos que se trate de bienes donados o asignados a título de legítima rigurosa. 2. Del haber de la sociedad conyugal y de sus cargas. Artículo 1725. El haber de la sociedad conyugal se compone, primero, de los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio. Segundo, de todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. Tercero, del dinero que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante el adquiriere, obligándose la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. Cuarto, de las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio o durante él adquiriere, quedando obligada la sociedad a pagar la correspondiente recompensa. Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales. Quinto, de todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Artículo 1726. Las adquisiciones de bienes raíces hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario, y las adquisiciones de bienes raíces hechas por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber social, sino el de cada cónyuge. Si el bien adquirido es mueble, aumentará el haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge o cónyuges adquirentes la correspondiente recompensa. Artículo 1727. No obstante lo dispuesto en el artículo 1725, no entrarán a componer el haber social, primero, el inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges. Segundo, las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Tercero, todos los aumentos materiales que acrecen a cualquier especie de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión,
edificación, plantación o cualquiera otra causa. Artículo 1728. El terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyuges y adquirido por él durante el matrimonio a cualquier título que lo haga comunicable según el artículo 1725, se entenderá pertenecer a la sociedad, a menos que con él y la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño, pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge serán condueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación. Artículo 1729. La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otras personas pro indiviso y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y a la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero y de lo que haya constado la adquisición del resto. Artículo 1730. Las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por ambos se agregarán al haber social. Artículo 1731. La parte del tesoro que según la ley pertenece al que lo encuentra se agregará al haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge que lo encuentre la correspondiente recompensa, y la parte del tesoro que según la ley pertenezca al dueño del terreno en que se encuentra, se agregará al haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge que fuere dueño del terreno. Artículo 1732. Los inmuebles donados o asignados a cualquier otro título gratuito se entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o asignatario, y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a favor de un cónyuge han sido hechas por consideración al otro. Si las cosas donadas o asignadas a cualquier otro título gratuito fueren muebles, se entenderán pertenecer a la sociedad, la que deberá al cónyuge donatario o asignatario la correspondiente recompensa. Artículo 1733. Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el primero, o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya comprado con su precio el primero, y que en la escritura de permuta o en la escritura de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar. Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los cónyuges, y que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga la subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ellos, en conformidad al número segundo del artículo 1727, y que en la escritura de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de subrogar. Si se subroga una finca a otra y el precio de venta de la antigua finca excediera el precio de compra de la nueva, la sociedad deberá recompensa por este exceso al cónyuge subrogante. Y si por el contrario, el precio de compra de la nueva finca excediera el precio de la venta de la antigua, el cónyuge subrogante deberá recompensa por este exceso a la sociedad. Si permutándose dos fincas se recibe un saldo en dinero, la sociedad deberá recompensa por este saldo al cónyuge subrogante. Y si por el contrario se pagare un saldo, la recompensa la deberá dicho cónyuge a la sociedad. La misma regla se aplicará al caso de subrogarse un inmueble a valores. Pero no se entenderá hacer subrogación cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad excediera la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad obligada a recompensar al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por los valores invertidos, y conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, comprando otra finca. La subrogación que se haga en bienes de la mujer exige además la autorización de ésta. Artículo 1734. Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa. El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural. Artículo 1735. El cónyuge que administre la sociedad podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social. Artículo 1736. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella. Por consiguiente, primero, no pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella. Segundo, ni los bienes que se poseían antes de ella por un título vicioso
pero cuyo vicio sea purgado durante ella por la ratificación o por otro remedio legal. Tercero, ni los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación. Cuarto, ni los bienes litigiosos o que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica. Quinto, tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge. Los frutos solos pertenecerán a la sociedad. Sexto, lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge acreedor. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después. Séptimo, también pertenecerán al cónyuge los bienes que adquiera durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste de un instrumento público o de instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703. Si la adquisición se hiciere con bienes de la sociedad o del cónyuge, éste deberá la recompensa respectiva. Si los bienes a que se refieren los números anteriores son muebles, entrarán en el haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge adquirente la correspondiente recompensa. Artículo 1737. Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse tenido noticias de ellos o por haberse embarazado injustamente su adquisición o goce. Los frutos que sin esta ignorancia o sin este embarazo hubieran debido percibirse por la sociedad y después de ella se hubieran restituido a dicho cónyuge o a sus herederos, se mirarán como pertenecientes a la sociedad. Artículo 1738. Las donaciones remuneratorias de bienes raíces hechas a uno de los cónyuges o a ambos por servicios que nos daban acción contra la persona servida no aumentan el haber social, pero las que se hicieren por servicios que hubieran dado acción contra dicha persona aumentan el haber social hasta concurrencia de lo que hubiere habido acción a pedir por ellos, y no más, salvo que dichos servicios se hayan prestado antes de la sociedad, pues en tal caso no se adjudicarán a la sociedad dichas donaciones en parte alguna. Si la donación remuneratoria es de cosas muebles, aumentará el haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios no daban acción contra la persona servida o si los servicios se prestaron ante la sociedad. Artículo 1739. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas se estimará suficiente prueba, aunque se hagan bajo juramento. La confesión, no obstante, se mirará como una donación revocable, que, confirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de gananciales o en sus bienes propios en lo que hubiere lugar. Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que estos pudieran intentar, fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo. No se presumirá la buena fe del tercero cuando el bien objeto del contrato figure inscrito a nombre del otro cónyuge en un registro abierto al público, como en el caso de automóviles, acciones de sociedades anónimas, naves, aeronaves, etc. Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge deberá por consiguiente recompensa a la sociedad a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal. Artículo 1740. La sociedad obligada al pago, primero, de todas las pensiones e intereses que cobran, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la sociedad. Segundo, de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido o la mujer con autorización del marido, o de la justicia en subsidio, y que no fueren personales de aquel o ésta, como lo serían las que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. La sociedad, por consiguiente, es obligada con la misma limitación al gasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por el marido.
Tercero, de las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello. Cuarto, de todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge. Quinto, del mantenimiento de los cónyuges, del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes y de toda otra carga de familia. Se mirarán como carga de familia los alimentos que a uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges, pero podrá el juez moderar este gasto si le pareciera excesivo, imputando el exceso al haber del cónyuge. Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho que se le entregue por una vez o periódicamente una cantidad de dinero de que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la sociedad este pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya impuesto expresamente al marido. Artículo 1741. Vendida alguna cosa del marido o de la mujer, la sociedad deberá recompensa por el precio del cónyuge vendedor, salvo en cuanto dicho precio se haya invertido en la subrogación de que habla el artículo 1733, o en otro negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida, como en el pago de sus deudas personales o en el establecimiento de sus descendientes de un matrimonio anterior. Artículo 1742. El marido o la mujer deberá a la sociedad recompensa por el valor de toda donación que hiciere de cualquiera parte del haber social, a menos que sea de poca monta, atendida a las fuerzas del haber social, o que se haga para un objeto de eminente piedad o beneficencia, y sin causar un grave menoscabo a dicho haber. Artículo 1743. Si el marido o la mujer dispone, por causa de muerte, de una especie que pertenece a la sociedad, el asignatario de dicha especie podrá perseguirla sobre la sujeción del testador, siempre que la especie, en la división de los gananciales, se haya adjudicado a los herederos del testador, pero en caso contrario solo tendrá derecho para perseguir su precio sobre la sujeción del testador. Artículo 1744. Las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente común y las que se hicieren para establecerle o casarle se imputarán a los gananciales, siempre que no constare de un modo auténtico que el marido o la mujer o ambos de consuno han querido que se sacasen estas expensas de sus bienes propios. Aun cuando inmediatamente se saquen ellas de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges, se entenderá que se hacen a cargo de la sociedad, a menos de declaración contraria. En el caso de haberse hecho estas expensas por uno de los cónyuges sin contradicción o reclamación del otro, y no constando de un modo auténtico que el marido o la mujer quisieron hacerlas de lo suyo, la mujer, el marido o los herederos de cualquiera de ellos podrán pedir que se les reembolse de los bienes propios del otro, por mitad la parte de dichas expensas que no cupiere en los gananciales, y quedará a la prudencia del juez acceder a esta demanda en todo o parte, tomando en consideración las fuerzas y obligaciones de los dos patrimonios y la discreción y moderación con que en dichas expensas hubiere procedido el cónyuge. Todo lo cual se aplica en el caso en que el descendiente no tuviere bienes propios, pues teniéndolos se imputarán a las expensas extraordinarias de sus bienes, en cuanto cupieren y en cuanto le hubieran sido efectivamente útiles, a menos que conste de un modo auténtico que el marido o la mujer, o ambos de consuno, quisieron hacerla de lo suyo. Artículo 1745. En general, los precios, saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieran en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges se presumirán erogados por la sociedad, a menos de prueba contraria que se le deberán abonar. Por consiguiente, el cónyuge que adquiere bienes a título de herencia debe recompensa a la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o testamentarias que él cubra y por todos los costos de la adquisición, salvo en cuanto pruebe haberlos cubierto con los mismos bienes hereditarios o con lo suyo. Artículo 1746. Si la debe asimismo recompensa por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes y en cuanto subsistiera este valor a la fecha de disolución de la sociedad, a menos que este aumento del valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá solo el importe de estas. Artículo 1747. En general se debe recompensa a la sociedad por toda erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común. Artículo 1748. Cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la sociedad
por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave, y por el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por algún delito o cuasi delito. 3. De la administración ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal. Artículo 1749. El marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales. Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que, siendo socia de una sociedad civil o comercial, se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150. El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de ésta. No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de 5 años, ni los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido. Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, solo obligará a sus bienes propios. En los casos que se refiere al inciso anterior, para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la mujer. La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso. La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez previa audiencia a la que será citada la mujer si ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez en caso de algún impedimento a la mujer, como demencia, ausencia real o aparente, u otro, y de la demora se siguiere perjuicio, pero no podrá suplirse dicha autorización si la mujer se opusiera a la donación de los bienes sociales. Artículo 1750. El marido es respecto de terceros dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales, sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a su consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al marido. Podrán con todo los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes de la mujer en virtud de un contrato celebrado por ellos con el marido, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de la mujer como el pago de sus deudas anteriores al matrimonio.